Segunda de Timoteo 1, vamos a comenzar este día en el 13. Eso significa que Josué nos predicó hasta el 12, ¿verdad? Cuando dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, vamos a darle seguimiento a esta predicación y para esto pues necesitamos pues ubicarnos primero con nuestras Biblias en el texto, segunda de Timoteo 1, versículos del 13 al 14. ¿Ya estamos ahí todos? Sí. Ok. Pues el momento de la lectura del texto, hermanos, es muy importante, ¿verdad? Entonces vamos a poner toda nuestra atención en el texto que vamos a desentrañar, ¿verdad? Del día de hoy. Vamos a leerlo lento, vamos a leerlo tranquilo, sin prisa, y al momento que leemos, pues vamos a meditarlo. Dice así la palabra de Dios. Le dice Pablo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Lo volvemos a leer. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo está dándole instrucciones a Timoteo, y si recuerdan lo que nos predicó Josué nos habló del contexto histórico del libro de Segunda de Timoteo. Esto es, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, ¿qué estaba pasando a su alrededor? ¿Cuál era el universo de Pablo en ese preciso tiempo y en ese preciso espacio? ¿Por qué situación estaba atravesando Pablo? ¿Por qué situación estaba atravesando Timoteo? ¿Por qué situación estaba pasando la iglesia en general? ¿Y cuáles eran las condiciones en las que se estaba desarrollando esta enseñanza, verdad? Entonces, vamos a pensar un poquito. Sabemos que el cristianismo se da dentro del marco del judaísmo. Y en el judaísmo, en los tiempos de Jesucristo y en los tiempos de Pablo y en los tiempos de Timoteo, había diversos grupos políticos e ideológicos. Estaban los fariseos y los escribas, por un lado, que los vemos mucho en los evangelios. Estaban los esenios, estaban los celotes, estaban los saduceos también, y cada grupo tenía sus características. Los fariseos tenían la característica de ser muy legalistas, ¿verdad? Los escribas, pues la misma palabra lo dice, que eran sabios, que tenían la facultad de transcribir los textos, porque antes no había impresoras. Y tú sabes que cuando tú escribes a mano un texto, pues se te queda grabado, ¿no? Imagínate estarlo escribiendo tanto, pues eran considerados como sabios. Por otro lado tenemos a los saduceos, que ellos no creían en la resurrección de los muertos, pero sí creían en la ley. Estos saduceos pertenecían a una élite, eran una clase como más política, y tenían la característica de que tenían pues recursos, ¿no? Los saduceos. Los esenios eran muy místicos. Ellos siempre estaban con la numerología y con la profecía y con el futuro. Y por otro lado, los celotes eran aquellos que querían librar a Israel del yugo de Roma, ¿sí? Tenemos esos grupos, y el cristianismo viene y por sus bases entra en conflicto directo con estos grupos. Eso desencadena la primera persecución en contra de la iglesia, ¿sí? ¿Por parte de quién? Por parte de los mismos judíos. Y lo podemos ver en las Escrituras, cómo los judíos perseguían y molestaban mucho desde Jesucristo hasta los apóstoles. Pero esta persecución era solamente un destello de lo que venía. ¿Por qué? Porque más o menos en el año 54 ya
ya viene una persecución más voraz y más completa en contra del pueblo cristiano con el emperador de Roma, Nerón. Josué nos habló de ese incendio, ¿recuerdan? Y de cómo le echaron la culpa a los cristianos. Entonces, en este tiempo ya era un problema la ideología cristiana. ¿Por qué? Porque el cristianismo siempre ha tenido una contracultura, ¿sí? En ese tiempo se celebraban los juegos, se celebraba el teatro y se le daba ofrenda de incienso al César. ¿Qué hacían los cristianos? Ellos no participaban en estos juegos, ni en el teatro, ni en la adoración al César. ¿Por qué? Porque desde las bases en el judaísmo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con Cristo nada de eso cambió. Entonces ellos se oponían a este tipo de actividades, por lo tanto eran tenidos por enemigos del imperio por no participar en este tipo de actividades. Eso desencadena una persecución oficial de Roma contra los hermanos, y en el tiempo de Nerón pues fueron quemados muchos hermanos. Dicen que en los patios del César, del emperador, ahí estaban las antorchas humanas encendidas, ¿no? Y eran de los hermanos que simplemente se les hacía una pregunta, ¿sí? ¿Vas a reconocer a César como el Señor, a Nerón como el Señor, o vas a reconocer a Cristo como el Señor? Y ellos decían, si de palabra digo que voy a reconocer a César, pero en mi corazón a Cristo, entonces voy a vivir. Pero luego venía la palabra de Jesucristo: cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pero cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de los ángeles, delante de mi Padre. Entonces los hermanos decían, es un mandamiento directo que yo confiese a Cristo, aunque esto me cueste la vida. Cristo es el Señor. Entonces ellos iban a la muerte, a las fieras, a la hoguera, los apedreaban, los decapitaban. Y tan es así que Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado de cabeza, extendió sus manos, como le dijo el Señor en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y otro te ceñirá y tú extenderás tus manos. Entonces le estaba profetizando de qué muerte iba a morir. Entonces, hermanos, si hoy se presenta una situación similar a aquella, no podemos decir, en mi corazón amo al Señor, pero con mis labios lo voy a negar porque estoy protegiendo a mi familia, porque estaríamos quebrantando con nuestra propia interpretación la palabra del Señor, que dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más podrán hacer, sino temed a aquel que puede destruir vuestro cuerpo y vuestra alma en el infierno. No temor a la muerte, no temor al hombre, sí temor al Señor. Entonces, ¿quién te puede dar esas cualidades para actuar de esa manera? Bueno, Dios no nos dejó huérfanos y Josué predicó de lo que tenemos con el Espíritu Santo morando aquí. El hermano nos enseñó que no necesitamos nada más que el poder del Espíritu para poder actuar con valentía, para tener santidad, para tener integridad. Entonces, cuando tú ves más o menos lo que implicaba predicar a Cristo en el año 65 después de Cristo, que fue cuando se escribió la carta, te das cuenta que tanto Pablo como Timoteo y los hermanos que siguieron estas instrucciones del libro que estamos estudiando, vieron algo que nosotros no hemos visto. Ellos pudieron percibir ese destello de luz que a veces nosotros no podemos percibir, porque cada tiempo tiene sus demandas, hermano. Entonces, el tiempo de estos hombres era poner la vida por causa de Cristo y por causa del Evangelio. Había que ser valiente. En tu tiempo hoy, aquí y ahora, ¿cuál es la necesidad? No es la misma. A lo mejor aquí tienes que negar tus deseos, a lo mejor aquí tienes que confiar en el Señor, pero no has negado tus deseos y estás en ansiedad. ¿Por qué?
porque no estás poniendo por obra todo aquello que Pablo, que Jesucristo mismo enseñó, y eso mete la situación en conflicto. Porque si tú vas a este tiempo y dices, ellos ponían la vida y yo no puedo renunciar a este mal hábito, entonces algo no está bien conmigo. Si ellos iban a las fieras y al Coliseo por confesar el nombre de Cristo, y a mí me da miedo confesarlo en mi trabajo, cuando no me van a matar ni me van a quemar vivo, simplemente me van a ver diferente, entonces tal vez yo no he comprendido algo que ellos ya habían comprendido. ¿Cuál es el propósito en este día? Que podamos asimilar el Evangelio y la persona de Cristo como lo asimilaron estos hermanos que fueron capaces de morir por causa de este mensaje. Entonces, el texto nos va a instruir, nos va a llevar a tener como una base hoy y salir allá afuera y poder tomar control, ¿sí?, de aquellas cosas que nos han sacudido, pues, que nos han hecho temer, que nos han hecho fallar y que nos están constantemente tirando al piso como cristianos. El Señor hoy nos quiere hablar a través de este texto para que tengamos claridad en nuestra mente, para que entendamos con el corazón lo que tenemos que hacer y para que sepamos cuáles recursos nos da Dios para poder actuar de esta manera. El texto lo va a decir, hermanos. Esto que acabo de decir es un breve contexto histórico, pero si vamos al texto, fíjense lo que dice el apóstol. Ahí en la cárcel, encadenado, ¿sí? Ahí en la oscuridad y el frío, dice: Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, ¿sí? Fíjense, retén la forma de las sanas palabras en el amor en Cristo Jesús y en la fe en Cristo Jesús, y guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Vamos a separar el texto, ¿sí? Primero, hay que retener. ¿Cómo hay que retener? En la fe en Cristo. ¿Cómo hay que retener? Con el amor en Cristo, ¿sí? ¿Qué hay que retener? Hay que retener la forma de las sanas palabras. ¿Qué hay que retener? El buen depósito, o sea, hay que guardarlo. ¿Cómo hemos de guardarlo? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar de retener, vamos a hablar de guardar por medio del Espíritu, pero primero vamos a saber qué es lo que vamos a guardar, qué es lo que vamos a retener y cómo lo vamos a retener. Entonces, la oración principal de nuestro texto es esta: la forma de las sanas palabras. Abajo le ponemos también el buen depósito. ¿Qué vamos a retener y qué vamos a guardar, hermanos? La forma de las sanas palabras y ese buen depósito. Aquí en el texto, esa forma y ese buen depósito son lo mismo. Es lo que hay que retener y hay que guardar. ¿Cómo yo les voy a decir que lo retengan en Cristo y en la fe y en el amor? ¿Y cómo les voy a decir que lo guarden por medio del Espíritu? Pero no les voy a decir cuál es aquella cosa que tenemos que retener, que guardar, ¿verdad, Abraham? Nos iríamos igual, porque diríamos: yo sé que tengo que retener algo en amor, yo sé que tengo que retener algo en fe, yo sé que tengo que guardar algo por el Espíritu, pero ¿qué era eso? No me quedó claro. Entonces, primero vamos a hablar de la forma de las sanas palabras, de ese buen depósito. Y para esto vamos a ir un poquito al Antiguo Testamento para que veamos qué significa esto de la forma de las sanas palabras. Pablo no le está diciendo a Timoteo algo que le dijo en secreto. Pablo se está refiriendo a toda la enseñanza que Pablo ha estado escribiendo a lo largo de las cartas acerca del Evangelio y de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que va a retener el Evangelio? ¿Sí? ¿Y por qué lo tiene que retener? ¿Por qué dice forma? ¿Por qué dice forma de las sanas palabras? Bueno, esto es a modo de un trazo, ¿sí? De un arquitecto. ¿Quién es arquitecto aquí?
¿No tenemos aquí? El domingo viene Alex, ¿verdad? Creo que él es arquitecto. Los arquitectos tienen un plano, ¿sí? Y con base en el plano llevan a cabo el proyecto, lo aterrizan en una realidad, ¿verdad, Oscar? Pero tienen esa dirección de ese plano, ese trazo, esa línea, ¿sí? Cuando vas en carretera está trazada la línea por arquitectos y tú en tu vehículo vas a ir siguiendo esa línea que ya está trazada. No vas a ir con tu camioneta en el monte, ¿verdad? A menos que vayas a Churo, ¿verdad? Ahí sí vas a ir en el monte, pero si vas de una ciudad a otra ciudad, no te vas a ir por las montañas, te vas a ir por la línea que está trazada. Entonces, aquí tenemos un arquetipo, ¿sí? Un modelo. Y arquetipo, esta definición es del diccionario, hay varias definiciones, pero hay una que me llamó la atención, dice, tipo soberano y eterno que sirve de ejemplar y modelo al entendimiento y a la voluntad humana. Y está en la RAE, en la Real Academia Española. Entonces, tenemos un tipo de forma de sanas palabras que hemos de retener y hemos de guardar, ¿sí? Pero no es nada extraño ni nada que se le haya ocurrido a Pablo innovador, porque si vamos a las Escrituras, desde Génesis, en Génesis 6, no lo busquen, yo se los digo, la tierra se corrompe delante de los ojos del Dios Santo. Se corrompe, Oscar. Empiezan a distorsionar las cosas que el Señor hizo buenas y según su género, y empieza a corromperse y Dios se arrepiente de haber hecho al hombre y dice que va a destruir a todo ser de la faz de la tierra. Pero hubo un hombre que halló gracia delante de Dios y que era limpio en sus generaciones, se llamaba Noé, y Noé, dice Génesis 6, que recibió estas palabras de Dios: hazte un arca de madera de gofer, y de esta madera la harás. Y lo hizo así Noé, dice Génesis 6, conforme a todo lo que Dios le mandó. Lo hizo así Noé, conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso me suena familiar con lo que dice Pablo, ¿a ustedes no? Retén la forma de las sanas palabras. Pablo bien pudo decir, haz esto conforme a lo que yo te estuve diciendo, Timoteo. Es lo mismo que le dijo Dios a Noé. ¿Y Noé qué hizo? Como le fue mostrado, así hizo el arca, y esa arca fue la que preservó, ¿verdad?, a la humanidad, y hubo un nuevo comienzo. Ahora, vámonos con Moisés. ¿Qué recibe Moisés? Las tablas de la ley, el arca del testimonio, la mesa para el pan, el candelero de oro, el altar de bronce, las vestiduras de los sacerdotes. En los primeros libros 5 de Moisés tenemos todas instrucciones que Dios le da a Moisés para que puedan hacer la adoración al Señor en el atrio, ¿verdad? En el altar de bronce, todo esto. Y esto pues no se le ocurrió a Moisés, porque en Éxodo 25 Dios le dice a Moisés, mira y hazlo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte Sinaí. ¿Sí? Fíjense lo que le dice Dios a Moisés. Haz todo conforme al modelo que te fue mostrado. Y luego volvemos otra vez a Pablo. Timoteo, ¿sí? Haz esto y retén la forma de las sanas palabras. Es lo mismo. Dios entrega el modelo y luego el hombre de Dios lo lleva a cabo, como si el arquitecto le entrega al albañil el proyecto y el arquitecto empieza a trabajar y le dice, así lo harás, de esta manera, con estos procedimientos, ¿verdad? Es un instructivo. Ahora, cuando tú tienes un instructivo de los de Cantia, Josué, de cómo poner un mueble en la pared, y no sigues las instrucciones, ni el modelo, pues ¿qué puede pasar? Que te quede un poco chueco, ¿no? O que te quede menos estable de lo que debería, pero pues es un mueble, no pasa nada. Pero en algo que tiene que ver con tu eternidad, que tiene que ver con tu muerte, que tiene que ver con tu salvación, ¿qué pasa si no sigues el modelo, Oscar? El resultado es catastrófico, porque de acuerdo a la responsabilidad del proyecto es la importancia de seguir el instructivo. Es lo mismo con una receta de cocina.
Si tú vas a cocinar, hermana, X platillo, ¿verdad? Y te dan la receta, pero tú no sigues la receta y le metes un poquito de creatividad, no pasa de que pierda su sabor, pero igual te lo vas a comer, no pasa nada. Pero si el arquitecto al momento de construir el segundo piso del bulevar en Zacatecas decide ponerse artístico y no sigue las matemáticas y construye ese puente, ese segundo nivel se va a derribar con muchos carros arriba y mucha gente va a morir. Por eso les digo, de acuerdo a lo que se está proyectando, es la importancia de seguir las instrucciones con cuidado. Hay cosas que a veces nos permitimos, como armar un mueble o armar un juguete para los niños, y pues a veces no seguimos bien el instructivo, pero aquí, hermanos, seguir bien ese modelo va a guardar nuestra vida en paz, en gozo, y nos va a preservar para la eternidad, o va a provocar que nuestra vida sea una tormenta y que tengamos esa segunda muerte de la que habla la Biblia, donde hay condenación. Esto es muy importante, hermano. Es más importante que cualquier otro instructivo que hayas recibido. Es más importante que cualquier otra base en la que puedas confiar, porque aquí va implícita tu vida, hermano, y tu eternidad, tu salvación. Entonces, Dios de esta manera trabaja, dando un modelo, un arquetipo, y si vamos más adelante, siguiendo con el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, Dios da muchas instrucciones en el libro de Levítico de cómo es que se le debe de adorar. Y el pueblo de Israel recibe tantas cosas como holocaustos, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas expiatorias, sanitarias, leyes ceremoniales, tantas cosas que el pueblo tiene que retener para adorar al Señor de una forma correcta, porque Jehová nuestro Dios es santo, y Él estaba enseñando al pueblo que había un problema con el pecado. ¿Por qué el derramamiento de la sangre de los toros y de los machos cabríos? ¿Por qué los sacrificios? Porque Jehová nuestro Dios es santo, y el pecado del hombre es un problema grave, y hay una incompatibilidad entre la justicia y la santidad de Dios y el pecado del hombre. Por eso Dios pone en medio todas estas leyes de Levítico, para que sepan que Jehová, nuestro Dios, es santo y se le debe de adorar como Él instruye, como Él pone el modelo. De tal manera que hubo en Levítico 2 hombres, Nadab y Abiú, que ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Y qué pasó con ellos, Josué? Fueron consumidos, fueron eliminados por ofrecer delante del Señor fuego extraño. ¿Por qué? Porque ellos no siguieron el modelo, porque no lo hicieron conforme a las instrucciones de Dios, sino que ellos lo hicieron a su manera y perecieron. Hay una forma correcta de adorar a Dios, hay una forma correcta de servir a Dios, hay una forma correcta de amarlo. Hay una forma correcta de hacer su voluntad, porque Él ya trazó la línea, hermano, y la hemos de seguir si queremos servirle bien a Dios, o si no, estaríamos ofreciendo delante de nuestro Dios fuego extraño. Entonces es muy importante saber que esta forma de sanas palabras es el modelo que Dios nos da. Ahora, es aquí donde yo entro en conflicto como predicador. ¿Cómo les digo en 10 minutos el esquema del evangelio? ¿Cómo les digo en 10 o 15 minutos? Estas son las sanas palabras, esta es la forma, ¿sí? Estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, todas las cartas hasta Apocalipsis, y todo eso conectarlo con el principio, con el Génesis, y conectarlo con los profetas mayores, los profetas menores, conectarlo con los libros poéticos. Eso sería imposible. Sin embargo, así como es de amplio y de grande el evangelio, asimismo es claro y sencillo a la vez. Es la moneda de 2 caras que una vez nos predicó Josué. Yo puedo decirles el evangelio en estos 10 minutos, y en una necesidad, hermanos, ustedes pueden compartir el evangelio
en 4 o 3 minutos si se encuentran al taxista o si se encuentran al vecino. Y eso es lo hermoso del Evangelio, que podemos sumergirnos en sus profundidades y podemos caminar en su superficie, que lo puede entender la persona más simple y la persona más sabia, ¿verdad, hermano? Es muy importante que sepamos que sí hay una respuesta para esto, y pues les voy a dar un bosquejo del Evangelio, una semblanza del Evangelio, así, rápida y simple. Pero vamos a pensar en esta palabra de Pablo. Dice, retén la forma, ¿verdad? Pero dice de las sanas palabras. Entonces, cuando nos habla de sano, tenemos que entender que también hay enfermo. Si vemos que hay blanco, también hay negro, ¿verdad? Si ahí vemos que hay bueno, también malo, puro, impuro. Entonces, hay un evangelio, hermanos, que no es sano. Hay un evangelio que está adulterado, hay un evangelio que está corrompido, y por eso Pablo mete aquí la palabra sano. Retén la forma de las sanas palabras. Y esta palabra sano en el griego es una palabra extraña porque dice hugiaiano, algo así. Del griego la definición en este contexto de Timoteo dice, metafóricamente, esta palabra sano significa que hay personas que son sabios en la fe, ¿sí? Significado sólido y firme con respecto a la doctrina y la vida cristiana, ¿sí? Significado de doctrina genuina, verdadera, pura y no corrompida. Entonces, hay un evangelio que desde los tiempos antiguos se tuvo que combatir. Este evangelio que estaba contaminado con, ¿se acuerdan los grupos que les dije de los fariseos, los escribas, los esenios, los celotes? Bueno, en el evangelio quiso entrar este misticismo de los esenios, ¿sí? Del misticismo de no al cuerpo, no a la carne. Vamos a flagelar nuestras espaldas, vamos a abstenernos de todo alimento, vamos a abstenernos de casarnos, ¿sí? Vamos a recluirnos en un lugar y vamos a empezar a golpear nuestro propio cuerpo, tomando literales las palabras de Pablo, ¿verdad? Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Bueno, ahí está una contaminación de los esenios. Ahora, la cultura griega tenía, el imperio romano y la cultura griega tenían su cosmovisión politeísta. Ellos adoraban a muchos dioses. Entonces, estas formas de adoración también quisieron entrar dentro de la iglesia. Los fariseos con su legalismo quisieron entrar dentro de la iglesia. Los judaizantes quisieron imponer las cargas de todo el pueblo de Israel a los gentiles. Entonces Pablo tuvo que ponerse en acción y decir, todo este evangelio está corrompido. Y si un ángel del cielo o yo mismo anunciamos un evangelio diferente, sea maldito. Por eso es muy importante tener en la mente el esquema y la forma correcta del evangelio. ¿Y cómo hemos de empezar? Pues comenzamos por el principio, Oscar. ¿Cuál es una de las bases de nuestra fe cristiana? Génesis 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen, dijo Jehová, conforme a nuestra semejanza. El hombre fue hecho a la imagen de Dios y se le puso autoridad para que señorease en los peces del mar, en las aves de los cielos y en los animales que se arrastran sobre la faz de la tierra. ¿Qué dice el mundo hoy? Pues un conejo vale lo mismo que un niño, ¿sí? Es igual, son seres vivos. Están quebrantando la sana doctrina, las sanas palabras, porque un niño vale muchísimo más que un conejo, porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Si se fijan cómo el mundo nos quiere vender una idea de que somos lo mismo, un chapulín y Oscar valen lo mismo. ¿Verdad que no, Oscar? No, porque Oscar fue hecho a la imagen de Dios. Entonces, por un lado tenemos esa gran verdad, que fuimos hechos a la imagen del Señor. Pero por otro lado, tenemos la realidad de la caída. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay un problema de que esa imagen de Dios fue quebrantada, hermanos.
por la caída de nuestros primeros padres. ¿Quiénes eran nuestros primeros padres, Abraham? Adán y Eva. Nuestros primeros padres cayeron en la transgresión y entró la muerte, entró el temor, entró la vergüenza. ¿Se acuerdan que en el Génesis dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban? Y tú ves a un niño chiquito que tiene vergüenza, tiene temor, tiene ira, tiene culpa. Bueno, es que el hombre de esa imagen a la imagen que Dios lo creó, cayó, ¿verdad? Y entraron todas estas cosas negativas en el corazón humano y ahora tuvimos el primer Adán que cayó y por eso había la necesidad del segundo Adán. Porque si en el primer Adán todos mueren, en el segundo Adán todos serán vivificados. Es muy importante que podamos entender esta doctrina de que somos hechos a la imagen de Dios, pero también que caímos en Adán todos, porque él era nuestro representante. Otra dentro de este esquema, yo les estoy poniendo el Evangelio en 4 o 5 puntos para que quede claro cuál es esa forma que está diciendo Pablo, que tenemos que retener en amor, que retener en fe y que tenemos que guardar por el Espíritu. Fuimos hechos a la imagen de Dios, ¿sí? Ese ser humano hecho a la imagen de Dios tuvo una caída, ¿sí? Ahí se corrompió y tuvo una muerte espiritual. Y de esta caída no se puede levantar por sí mismo, ¿sí? Porque aún sus buenas obras están contaminadas por malas motivaciones y el hombre quedó esclavizado al pecado, a la muerte y a la miseria, ¿sí? Esa era la triste condición del género humano después de la caída, pero tenemos un prototipo también en el Éxodo y en el Génesis. Dice la palabra de Dios en Génesis que el Señor Jehová los vistió con pieles, ¿verdad? Ahí se derramó sangre, tenemos el prototipo del Evangelio. Entonces en Éxodo, ¿qué pasa cuando el Señor libera a su pueblo de Egipto, cuando estaban esclavos y cuando celebran la Pascua? Les dice, van a derramar la sangre de un cordero sin mancha, sin contaminación, y van a poner la sangre en las puertas de madera, ¿sí? Y dice el Señor, veré la sangre y pasaré de largo. Veré la sangre y pasaré de ellos. Ahí tenemos el modelo de la redención, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Otra ley, la paga del pecado es la muerte. Un evangelio que no tiene un problema grave con el pecado, un evangelio en el que no se menciona que la paga del pecado es la muerte y que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es un evangelio enfermo, porque aquí desde el Antiguo Testamento en Génesis y en Éxodo, Dios nos estaba mostrando un modelo de redención y esto era una sombra de lo que venía después. ¿Lo entendemos? Claro que sí, ¿verdad? La sangre que se instituyó en Levítico para los sacrificios, la sangre de los toros y de los machos cabríos, de Hebreos 10, no es suficiente para limpiar los pecados. No puede quitar los pecados, sino que era una representación de lo que iba a ser la redención verdadera, eficaz y completa con Cristo, ¿verdad? Entonces, tenemos el hombre hecho a la imagen de Dios, el hombre que cayó, el hombre que está bajo la muerte y que tiene que derramarse sangre. Y después, por otro lado, tenemos otro instrumento del evangelio para que sea sano, que es la ley, ¿sí? Dios entregó la ley a su pueblo y la ley tiene un propósito. La ley se debe de obedecer, pero el ser humano en su caída perdió las capacidades para poder cumplirla. Entonces la ley es buena, es justa, pero ahora la ley viene a evidenciar, exhibir, exponer el grave problema del pecado. Por eso dice Pablo que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Un evangelio que no confronta al hombre caído con la ley para exhibir su maldad es un evangelio enfermo. Un evangelio que usa la ley como ese ayo para conducirnos a Cristo, esas son sanas palabras. Entonces para pensar en un evangelio sano, hermanos, tenemos que pensar en la ley, pero conscientes
de que sabemos que por las obras de la ley ningún ser humano podrá ser justificado delante de Dios, porque por medio de la ley, ¿qué es? Es el conocimiento del pecado. La ley exhibe la maldad humana, entonces la ley le condena y le sentencia a reo de juicio, le sentencia a muerte al pecador caído. La ley tiene una función muy importante. Un evangelio que no utiliza la ley es un evangelio enfermo. Un evangelio que pone la ley como el estándar de Dios para cumplir va a hacer tropezar a cualquiera. Por eso el Señor les dijo, yo no los condeno, los condena Moisés, en quien ustedes tienen su confianza. Entonces, muy importante que parte de esas sanas palabras es que entendamos la función de la ley. No vayamos a ser como los fariseos, ¿verdad? Que ellos pensaron que ese camino de la ley los iba a llevar a Dios por medio de la obediencia. No. La función de la ley es dar conocimiento al pecador de su condición verdadera. Es como un espejo. Entonces, pues ya, Carlos, ya estábamos bien, estamos caídos. El derramamiento de la sangre, la ley que exhibe la culpabilidad, pues ahora ¿qué sigue? Romanos 3:21, hay un pero, y a nosotros los predicadores nos encantan los peros en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, se ha revelado la justicia de Dios, testificada, anunciada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que es por gracia, que es por fe. Buen evangelio es por gracia la salvación. Es por fe en Cristo Jesús. No es por las obras de la ley, no es por actividades, no es por la obediencia, es por la fe en Cristo Jesús, que luego va a producir toda la obediencia. Pero primero es la justificación y luego es la santificación. Hay hermanos que toda su vida han batallado porque han invertido estos dos términos. Ellos ponen la santificación primero. Obediencia, ¿sí? Virtud, integridad, verdad. Y están caminando todavía caídos en Adán y quieren ser santos. Es que es primero el ser justificados por la fe. Es primero el nuevo nacimiento, es primero el Espíritu Santo morando aquí, cuando se va a tener el poder para poder avanzar en virtud, en integridad, en piedad y en santidad, hermanos. Entonces, un evangelio que nos enseña que por medio de las obras de la ley vamos a ser justificados, y como no vivimos en los tiempos antiguos, hay que entenderlo diferente. Hay gente que piensa que yendo a la iglesia todos los domingos, hay gente que piensa que ayunando u orando o leyendo las escrituras, eso va a producir en mí salvación. Cuando lo que produce en mi salvación es entender mi condena y mi sentencia por la ley, es morir y levantarme en fe para una nueva vida por la fe en Jesucristo. No el camino de las obras, sino el camino de la gracia. Ese es un evangelio sano. Ahora, Gálatas 6:14, dice el apóstol Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que un evangelio sin cruz, sin sangre, sin autonegación, es un evangelio enfermo. Pero el evangelio de la cruz, de que Cristo vino y que fue crucificado y que fue sepultado, que murió, pero que resucitó al tercer día, es un evangelio correcto, que nos recuerda que sin cruz no hay gloria, sin muerte no hay resurrección. Si nos vienen a presentar un evangelio en el que todo es color de rosa, no hay negación, no hay cruz, no hay sangre, no hay dolor, entonces este evangelio está enfermo, no serían sanas palabras. Amén. Otra cualidad de un evangelio con una buena forma es el arrepentimiento, hermano. En Hechos 2:37 tenemos al apóstol Pedro predicando, ¿sí?
Imagínenselo en sus tiempos, ahí predicando en el libro de los Hechos. Entonces, su predicación es tan fuerte, penetra tanto, como clavos, como aguijones en el corazón, que la gente, ¿cómo creen que responde? Dice Hechos 2:37, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué significa esto? Que les llegó hasta las entrañas, hermano. Que esa palabra les llegó hasta el alma y pudieron entender, Dios es tan santo y Dios me ha revelado su justicia también por medio de la ley, y yo soy tan malvado, yo soy tan corrupto, que estoy muerto, estoy condenado, estoy perdido. ¿Qué haremos?, le decían a Pedro. ¿Qué haremos? Ahí en nuestra cita, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y qué es el arrepentimiento? La palabra en griego es metanoia, es cambio de mentalidad, ¿sí? Cambio de mentalidad, cambio de dirección y cambio de acciones. ¿Qué es un arrepentimiento profundo? No es sentirse culpable el arrepentimiento y luego volver a hacer lo mismo. El arrepentimiento verdadero es un cambio de mentalidad. Yo ya entendí, ahora cambié la dirección. Yo iba caminando a la muerte y ahora camino hacia la vida. Es un cambio de acciones. Yo antes hacía todas estas cosas que ahora aborrezco. Y las cosas que antes aborrecía, ahora las amo. Antes a mí no me gustaba leer la Biblia, ni me gustaba ir a la iglesia, ni cantar. Pero ahora yo canto, leo la Biblia y me la paso con los hermanos y me deleito en ello. ¿Por qué? Porque tuve un arrepentimiento que cambió mis acciones. Cuidado con pensar que el arrepentimiento es llorar y sentirse culpable y seguir esclavizado al mismo pecado. Eso no es arrepentimiento. Entonces, el evangelio sano, acuérdense, hombre hecho a la imagen de Dios, hombre caído, necesidad de que haya muerte y derramamiento de sangre, un prototipo del evangelio, una sombra de lo que venía, el evangelio de la gracia, no de las obras, el evangelio de la cruz, no el de la prosperidad, ¿sí? El evangelio del arrepentimiento, no el de actos superficiales y religiosos, el evangelio de la santificación. Fíjense lo que dice esta cita de 1 de Pedro 1:16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, ¿sí? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Ahí tenemos otra palabra que va de acuerdo con nuestro texto. No os conforméis a lo que erais antes, sino que como Dios es santo, nosotros también hemos de ser santos. Entonces, el evangelio correcto habla del juicio, habla de la condenación, habla del juicio final, donde el Señor Jesucristo dice claramente, apartaos de mí, nunca os conocí, a los hipócritas. Donde el Señor dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿sí? El Señor dio muchas parábolas del mayordomo infiel, de los labradores de la viña, donde el Señor está revelando que habrá un juicio final. Entonces, un evangelio que no te lleva a ese escenario y no te ayuda a entender si estás preparado y estás justificado en la fe para enfrentar ese juicio, entonces es un evangelio enfermo. Y nosotros queremos un evangelio sano. Entonces, ya tenemos ahí más o menos una semblanza del evangelio. Por supuesto que el evangelio es mucho más que esto, pero yo no puedo predicarles que retengan y que guarden si no les digo cuál es el evangelio, porque en cada oportunidad en el púlpito se ha de predicar el evangelio, hermano, ¿verdad? La santidad, se ha de predicar la gracia, se ha de predicar el arrepentimiento, se ha de predicar la caída, se ha de predicar la restauración. Y el modelo del evangelio es también el modelo de Jesucristo, porque ese Dios que dijo, hágase la luz, ese fue el Dios que le dijo al mudo, sé abierto, y él empezó a hablar después de haber sido mudo. Ese Dios que dijo, sepárense las aguas y descúbrase lo seco, fue el mismo Dios que le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levantó de la tumba. Ese mismo Dios que seguimos es nuestro modelo. Dice Pablo, te pido, Timoteo, que guardes la forma de las sanas palabras. Ya les di el esquema del evangelio, pero yo tengo que presentarles la figura del Adán, del póster
Adán, del segundo Adán, porque es glorioso, hermanos. Porque Cristo es nuestro modelo a seguir. Cristo es nuestro proyecto a seguir. El Señor, con toda esa autoridad que mostró en cada parte de los evangelios, es el mismo Señor que nos dice: yo soy el camino, yo soy la resurrección y la vida, yo soy esa fuente de agua y tú tienes sed. Venid a mí, todos los que estén cansados, cargados, porque yo los haré descansar. En mí hay vida. En mí hay paz, en mí hay gozo. Yo les doy vida eterna y nadie los arrebatará de mi mano. Nadie ha hablado como Jesucristo. Él es nuestro modelo. Nadie ha respondido como Jesucristo. Los herodianos iban y le tentaban y le decían: ¿hemos de dar tributo al César? Y el Señor les decía: hipócritas, ¿por qué me tientan? Y siempre los dejaba en su lugar, hermanos. Siempre los dejaba callados. Pero ese Señor tan sabio, que siempre sabía qué responder y siempre sabía qué decir y siempre se paraba delante de los demonios y los expulsaba. Aún ese demonio, esa legión que estaba en el Gadareno, que nadie podía pasar por esas tierras, por esos sepulcros, y lo ataban con grilletes y él rompía las cadenas porque era fiero este hombre. El Señor, cuando se pasa por ahí, él viene y se tira a sus pies y le dice: no nos mandes al abismo, sabemos quién eres, el Santo de Dios. Y el Señor: ¿cómo te llamas? Somos legión, somos muchos. El Señor los sacó. Cuando la gente de Samaria vio al Gadareno en su cabal juicio, sentado junto al Señor, ¿qué hicieron? Dijeron: ay, qué bonito, ya lo liberó. No, hermanos, le pidieron que se fuera de sus contornos porque tuvieron terror, tuvieron miedo. Decían: ¿quién es él? Los discípulos, cuando el Señor calmó el viento y el mar, yo pienso que querían brincar de la barca, porque Él es santo. Y porque decían: esto que está pasando aquí, ellos tenían choques así. O sea, ni siquiera habían entendido cómo el Señor con 7 panes alimentó a 5,000 personas. Ellos no lo habían captado, estaban velados sus ojos, porque el cerebro humano, yo pienso que cuando es testigo de cosas gloriosas, se bloquea. Ellos nomás podían decir: pues hoy hemos visto maravillas, ¿verdad? Ese modelo de hombre, ese segundo Adán que dijo: voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día, es nuestro modelo a seguir. A Él seguimos. Queremos ver la vida como Él nos dice que la veamos. Entonces, ahora sí, vamos a retener ese modelo, ¿sí? Y lo vamos a detener en fe. Y lo vamos a retener en amor. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos asimilarlo? Vamos a una cita bíblica, por favor, en Lucas 8:15. Estamos hablando de la parábola del sembrador. Dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Retén la forma de las sanas palabras. ¿Cuál es aquí el problema? Que una palabra es semejante, una palabra predicada, o cuando tú lees la palabra directo de la Biblia, es semejante a una semilla que un hombre siembra, pero una parte cayó al lado del camino. ¿Recuerdan qué pasó con la que cayó al lado del camino? Llegaron las aves del cielo y se la llevaron, ¿sí? Esto es el diablo arrebatando la palabra del corazón, de tu corazón. Otra parte cayó entre pedregales. ¿Qué pasa? Que esta es la palabra que se siembra, pero que no tiene profundidad en su raíz, es de corta duración, y luego vienen los problemas y la persecución, lo que decíamos al principio, por causa de la palabra. ¿Y qué pasa? Que esa persecución lo ahoga. ¿Por qué? Porque era de corta duración, no tenía raíz. Hay otra semilla que cae entre espinos. Esta semilla es la que crece, pero a la vez los espinos la ahogan. ¿Qué significan esos espinos? Los afanes de este mundo, las riquezas, todos esos deseos de nuestro corazón que terminan siendo más fuertes que la palabra que se sembró. Pero hay una semilla que cayó en buena tierra. ¿Y cuáles son las cualidades o las características de esta semilla? Lo acabamos de leer. Mas la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto
retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué significa retener? ¿Por qué le está diciendo Pablo a Timoteo, retén esta forma perfecta del Evangelio de sanas palabras? Reténla en la fe en Cristo y reténla en el amor en Cristo. ¿Qué le está diciendo? Timoteo, toma esto con todo tu corazón y da fruto con perseverancia. Esa es una característica clara del Evangelio, de lo que Pablo le está queriendo dar, entregar a Timoteo. Entonces, hermano, ¿cómo vas a retener esto del Evangelio? Bueno, lo vas a retener pues, con tu mente primero. La fe es por el oír, hermanos. La puerta de entrada para entender el Evangelio es la mente, ¿sí? Pero muchos han entendido el Evangelio con la mente, pero todavía no lo han entendido con el corazón, ¿sí? Entonces, no perseveran y no dan fruto, porque lo han entendido intelectualmente, pero nunca lo han entendido con el alma, con el corazón. Nunca ha penetrado tanto esa palabra. Entonces, tenemos que equilibrar, retener con la mente y comprenderlo, porque por ahí viene la fe. Retener con el corazón y obedecerlo. Con el corazón, hermanos. Así como los jóvenes cuando se enamoran, ¿sí los han visto? Que pierden la razón y hacen locuras. Bueno, eso es retener con el corazón, es hacer locuras por Cristo. No es una locura morir en Los Leones con toda tu familia. Es una locura, ¿no, Oscar? Bueno, hay que hacer locuras. Cuando has entendido el Evangelio y ha surgido la fe a causa de esa luz que hubo en tu mente, eso después tiene que llegar a lo más profundo del corazón y luego tiene que llegar a afectar tu voluntad, porque este es un evangelio que envuelve todo el ser. La puerta de entrada para recibir y retener no son las puras emociones, no es la pura voluntad, porque luego serían actos religiosos, es la mente, es el corazón y es la voluntad en equilibrio perfecto, hermanos, porque es el evangelio que envuelve todo nuestro ser. Y vamos a ver una cita en Romanos 6:17 que nos va a afirmar esto. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Leemos otra vez. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido ¿de qué? De corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Aquí nos está hablando de la forma de las sanas palabras, nos está hablando del corazón, ¿sí? Nos está hablando de obedecer, eso es la voluntad, y nos está hablando cómo es la manera de retener y de recibir la palabra del Evangelio. Hermano, reténlo así, con todo tu ser, con la mente, con el corazón y la voluntad. Pero ¿cuál es el común denominador? Que vamos y predicamos el Evangelio a una persona que no lo conoce y no hay una respuesta. Parece que están muertos. ¿Cuál es el común denominador? Que domingo tras domingo en la iglesia se predica este glorioso modelo de Cristo, glorioso Evangelio. ¿Y qué pasa? Seguimos sumidos en la miseria, seguimos esclavos de la lujuria, seguimos esclavos de la depresión, seguimos esclavos de todas estas pasiones que están evidenciando falta de poder. ¿Qué es lo que rompe los cerrojos del alma, hermano? ¿Qué es lo que abre esa puerta de piedra? ¿Qué es lo que va a romper esas resistencias? ¿Cuál es esa dinamita, ese poder que va a quebrantar los corazones duros? Yo no les puedo decir que retengan y que entiendan el Evangelio, que lo guarden en fe y que lo guarden en amor, si ustedes están muertos. Si no hay poder, ese mismo poder que levantó de los muertos a Cristo, ese mismo poder debe de morar en ustedes para que ustedes puedan conquistar sus propios deseos. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hermano, ¿puedes experimentar este poder? Por eso dice el apóstol, y con esto cerramos, guarda el buen depósito por tu fuerte voluntad. ¿Dice así?
Guarda el buen depósito por tu disciplina. ¿Dice así, Oscar? Guarda el buen depósito por la mente tan brillante que tienes, que has entendido tan bien el Evangelio. ¿Dice así? ¿Cómo dice? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿sí? Entonces, hermanos, el que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Él. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo lo da? Bueno, entristece cuando pecas. Antes te sentías culpable y ya. Pero cuando el Espíritu Santo mora dentro de ti, pecar es como si te desmenuzara una piedra. Es aplastante, hermano. Es terrible esto. Entonces, el Espíritu da testimonio. ¿Cómo? Que tú puedes ver por el Espíritu que mora dentro de ti que tú ya no eres esclavo del pecado, que tú has superado esa etapa, que tú ya no practicas el pecado, que tienes nueva vida. Entonces todo se resume en la obra del Espíritu Santo en el corazón. En Hechos 16:14 había una mujer llamada Lidia. Y es lo que les digo, a veces predicamos el Evangelio y no hay respuesta, ¿verdad, hermana? No hay respuesta y decimos, ¿por qué no responde? O aquí mismo en la iglesia, los pastores predican el Evangelio y luego en las familias todo sigue igual. Y decimos, ¿por qué no hay respuesta? Fíjense lo que pasó con Lidia. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, lo que decimos de que la fe viene por el oír. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. O sea, el Espíritu Santo es el que abre el corazón para los no creyentes y que los huesos se vistan de piel. Y el Espíritu Santo es el que despierta a los hermanos que están dormidos. Es el que abre la fuente, es el que produce el poder para obedecer, para ser santos, para ser íntegros y para seguir con valentía al Señor, si es posible, hasta la muerte. Es el Espíritu Santo, hermano. ¿Lo tienes? ¿Tienes el Espíritu Santo? El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Observa tu vida, analiza tus frutos. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Adulterio. ¿Hay adulterio en tu vida? ¿Físico o de corazón? Fornicación. ¿Hay impureza en tu vida? Lascivia. Enemistades. ¿Hay en tu corazón una constante con pleitos? ¿Hay ira? ¿Hay celos? ¿Hay contienda? Cuidado, si esos son patrones en tu vida. Oh, pero en mi vida hay amor, gozo, paz, paciencia. Bueno, aviva esa llama y procúralo más. Pero tienes que examinarte a la luz de la palabra a ver dónde estás parado, hermano. Lo más valioso que vino a pagar el Señor con su sangre es la morada del Espíritu en los creyentes. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo está esclavizado, está muerto. De la religión y de la doctrina que sea, está muerto. Necesitas nacer de nuevo, necesitas este poder del Espíritu Santo operando y dirigiendo tu vida y haciéndote más que vencedor. ¿Cómo sabes que eres más que vencedor? Cuando puedes analizar tu vida y puedes decir, yo antes era esclavo y estaba muerto. Ahora soy Señor de mis propias emociones. Antes mis emociones me marcaban el paso. Antes mis deseos me marcaban el paso. Antes la tentación me chisqueaba los dedos y yo obedecía. Pero ahora, por el poder del Espíritu Santo, a mí ya no me marcan el paso mis deseos, ni mis pasiones. Ya no soy esclavo de mis pasiones, ya no soy juguete de mis pasiones, porque el Espíritu Santo que levantó de la muerte a Cristo mora aquí. Y en Él tengo vida eterna, y con Él voy a resucitar, y con ese Espíritu voy a tener un cuerpo glorificado, que no va a morir jamás. Hay eternidad cuando hay Espíritu en el corazón.
Espíritu con mayúscula. Pero si el Espíritu Santo no está, estamos muertos. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Tengo al Espíritu de Dios? La forma de las sanas palabras, el Evangelio, retener con todo mi ser, mi mente, mi corazón, mi voluntad y dar fruto con perseverancia y guardar este buen depósito por el Espíritu. Ese es el mensaje que tiene hoy Dios para nosotros. Vamos a orar y vamos a dar gracias.